Bueno, hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la planificación, ¿sí? Y la planificación, para después entrar en el tema de lo que es la planificación. Nosotros habíamos estado trabajando los conceptos de salud pública y salud comunitaria y habíamos establecido que tenía como actividades esenciales la promoción de la salud, ¿sí? Promoción de la salud a través de la educación como actividad o herramienta fuerte de la promoción de la salud es la educación y la prevención de las enfermedades es otra actividad o función esencial de la salud pública. Que hay que tener en cuenta que esta siempre debe desarrollarse en función de la evidencia científica, es decir, en función de lo que son los procesos de investigación. Para ello tenemos que entender que nosotros vamos a trabajar sobre lo que es una realidad social, ¿sí? Y eh, sobre esa realidad social es que nosotros investigamos o aplicamos procesos de indagación para poder obtener información, ¿sí? Que va a llevar al establecimiento de un diagnóstico, de conocer una situación. ¿Para qué? Para poder intervenir. Pero antes de intervenir es necesario planificar, es decir, determinar y anticiparnos qué es lo que queremos lograr y cómo lo vamos a hacer. Esas estrategias, esas acciones de esa intervención siempre se va a llevar a cabo a través de planes, programas y proyectos, que son diferentes tipos de planificaciones que varían de acuerdo a- al grado de concreción en cuanto a tiempo y en cuanto y a capacidad a capacidad de gestión. ¿Sí? Estas actividades tienen como objetivo fundamental la salud de la población. Entonces, la planificación tiene que ver o se asocia a la idea de poder organizar, de poder ordenar, coordinar, de prever, ¿sí? Situaciones. Lo que se hace al planificar es poder establecer cursos de acción, ¿sí? Con el propósito de poder alcanzar metas y objetivos. Recuerden que nosotros dentro de lo que es el proceso de atención planificamos. Primero lo que hacemos, porque eh, primero lo que hacemos es conocer una situación, recolectar datos para poder elaborar un diagnóstico, conocer una realidad o un fragmento de una realidad, ¿sí? Que puede ser en nuestro proceso de atención, puede ser individual, a nivel de la persona, a nivel familiar o a nivel comunitario. Una vez que nosotros establecemos o conocemos esa situación, y elaboramos el juicio clínico, que es poder analizar esa situación como está y lo establecido como normal. Bien, esas desviaciones son los que nosotros identificamos como problemas y que es necesario poder intervenir. Pero para poder intervenir, ¿qué hacemos? Tenemos que planificar, proponer metas, objetivos, fines, ¿sí? Y a partir de ahí establecemos los cursos de acción, que son las acciones que nosotros vamos a llevar a cabo para poder alcanzar esos objetivos que van a mejorar o a revertir ese problema. O sea, que seguimos aplicando nuestro proceso de atención porque se basa en lo que es es un sistema de pensamiento, ¿sí? Es un método de resolución de problemas que está relacionado con el método científico, ¿sí? Entonces, en la planificación se proporciona un horizonte que orienta y va a predeterminar un conjunto de acciones y criterios operacionales, como ser el conocimiento de la realidad sobre la que se va a actuar. Eso es lo que les decía primero, uno tiene que conocer parte de la realidad para poder intervenir, ¿sí? Es diagnóstico. Es un juicio, ¿sí? Entonces, lo que se hace cuando se planifica es incidir en el curso de ciertos acontecimientos,
Siempre partimos de una situación ideal y a través de esas acciones que van a ser planificadas y que luego van a ser puestas en marcha, buscamos alcanzar una situación objetivo, ¿sí? La planificación sienta las bases para poder tomar decisiones que sean racionales. Por eso no hay que actuar en el aire, siempre tenemos que trabajar sobre una planificación escrita, no podemos intervenir en el aire, accionar en el aire. Siempre tenemos que tener un cómo lo vamos a hacer y para qué. Entonces, ¿qué es lo importante de la planificación o lo que tengo que tener en cuenta siempre presente? Que la planificación como un proceso y como una estrategia tiene que tener en cuenta la totalidad social, es decir, el contexto más amplio de ese sector donde se va a intervenir, porque es lo que va a condicionar, ¿sí?, todas las actividades que van a ser establecidas, que van a ser programadas. La planificación es instrumento a ser utilizado con diferentes intencionalidades porque persigue diferentes objetivos, diferentes fines y también que al poder planificar hay que ir adecuándolo a las diferentes circunstancias, ¿sí?, y puntos de inflexión o problemáticos que van a ir surgiendo. Por eso la planificación tiene que ser dinámica y es cambiante porque se tiene que ir adecuando a los condicionantes que van de la realidad que van surgiendo. Cuando hablamos de planificación tenemos que tener en cuenta que hay o se pueden clasificar de acuerdo a el nivel de concreción, es decir, que pueden ser amplios y de largo plazo y podemos planificar actividades a largo plazo o pueden ser acotados en un espacio determinado y con tiempos cortos. Y de acuerdo a ese nivel de concreción recibe diferentes denominaciones. Nosotros hablamos de plan cuando nos referimos a una planificación que es de carácter global, que hace referencia a decisiones muy generales y que casi siempre están relacionadas con lineamientos políticos. Bien, los que establecen los planes de salud, en realidad son las diferentes estructuras del gobierno. Los programas, un programa tiene menor grado de concreción, menor nivel de concreción. Lo que hace referencia son un conjunto, hace referencia a un conjunto organizado, coherente, integrado y más acotada de actividades, ¿sí?, o de servicios o procesos que estén expresados en un conjunto de proyectos. El programa operacionaliza el plan y el proyecto, que tiene menor grado de concreción, lo operacionaliza más. Un plan, por ejemplo, estamos hablando nosotros, ustedes lo vieron en primero en salud pública cuando está el plan quinquenal, que es cada 15 años, cada 5 años se planifica. Los planes son a largo plazo. Los programas son más cortos, son entre 2, 3 años, ¿sí? Se elaboran programas y se van actualizando. Y un proyecto es una planificación que tiene un menor grado de concreción. Un proyecto es la más operativa de todas las planificaciones y es el conjunto de actividades concretas que van a estar siempre interrelacionadas y coordinadas entre sí. Los planes surgen de los programas y los programas de las planificaciones. Entonces, un ejemplo de estos grados de concreción de planificación tenemos un plan, por ejemplo, servicios sociales. El programa es el programa de infancia y familia. También recuerden tenemos el programa materno infantil y los proyectos son los que se llevan a cabo en las diferentes efectores de salud. eh, por ejemplo, es la que va a planificar realizar un campamento de verano y la actividad sería realizar una excursión. Acá tenemos los diferentes tipos de grados de concreción de las planificaciones. Nosotros como enfermeros, como agentes de salud dentro de un efector, lo que siempre realizamos son planificaciones o proyectos de intervención.
o proyectos de gestión, que sería lo mismo. Nosotros tenemos eh, planificaciones que son a largo plazo, por ejemplo, para concursos de jefaturas de servicios se planifica para se elabora un plan, es plan porque tiene alcances generales, eh, establece lineamientos generales y es- va a estar vigente por un largo plazo de tiempo. En realidad se planifica para 5 años. Hablamos y después, eh, para los cargos más pequeños, lo que se elabora son proyectos, ¿sí? Porque son más específicos y tienen menor plazo de tiempo. En cuanto a los tipos de planificación, se identifican dos grandes grupos. Una es la planificación normativa y la otra que es la tradicional, y la otra es la planificación estratégica. Yo creo que esto vieron ustedes algo en primer año, porque acá lo tenemos que busquen la información para poder releerla y analizarla. Entonces, dentro de lo que son el tipo normativa, es como les dije, es la planificación que es tradicional, que está centrada en lo que es la formulación, en la lógica de la formulación, y se expresa en lo deseable. ¿Sí? El centro de este tipo de planificación es el diseño, es como un plan libro, está todo escrito lo que se va a hacer. Este tipo de planificaciones no tiene en cuenta oponentes, no tiene en cuenta obstáculos ni tampoco las dificultades. Es cuando se planifica desde arriba. Yo planifico eh, como, como agente de salud o el efector de salud planifica desde lo normativo porque se bajan los lineamientos a través de los programas y de los planes y debe hacerse de esa manera, sin tener en cuenta eh, determinadas circunstancias o obstáculos o dificultades eh, que puedan impedir o dificultar la aplicación de esas acciones. Y el otro tipo de planificación, entonces, es la planificación estratégica. A diferencia de la otra, esta planificación es situacional, tiene en cuenta la realidad, se centra en lo que es la realización, en la lógica de la realización y no ya en la lógica de la formulación como la anterior. Expresa lo posible y no lo ideal como la normativa. La estratégica siempre, por eso es estratégica, se centra en lo que puede, en lo posible, en lo que puede llevarse a cabo. El centro de la dinámica es la conducción y tiene en cuenta los obstáculos y las dificultades que puedan surgir al implementar la planificación, porque son factores que van a determinar los cursos de acción, ¿sí? de esa intervención. Y por eso dentro de la estratégica es posible ir reformulando el plan. Sin embargo, en la normativa no, porque es un plan libre. Bien, seguimos. Entonces, la planificación en salud tiene como propósito mejorar las condiciones y los estados de salud de la comunidad, de la población, de todos los habitantes de un determinado territorio. Permite poder planificar, permite tomar decisiones con anterioridad y que esas decisiones sean pensadas y que no sean eh, tomadas a la ligera. Lo que hace la planificación en salud es relacionar los problemas y las necesidades de salud que presentan los grupos poblacionales con los conocimientos y los recursos, tanto institucionales como comunitarios, que estén. Lo que hace posible la planificación en el área de la salud es poder definir cuáles son las prioridades, ¿sí? Poder elegir la mejor alternativa posible de acción y con los recursos con los que uno dispone y conduciendo al proceso de la mejor manera para poder controlar los problemas, solucionarlos. Para poder planificar hay que programar, ¿sí? Una vez terminado el estudio de investigación y elaborado el diagnóstico, o el estudio o la investigación, o ese proceso de indagación y búsqueda de información y de datos, uno elabora un diagnóstico, ¿sí? Determina cómo es esa situación de la realidad en la cual identifica problemas y es necesario intervenir.
Entonces, el segundo paso, cuando se elabora el diagnóstico, lo que hay que establecer es programar actividades, es decir, ese conjunto de acciones que van a estar expresadas tanto en los programas como en los proyectos. Programar acciones de escribir por adelante. Programar quiere decir, o qué significa programar. En este caso no habla de programación como programa, sino programación como acción. Programar, poder escribir, establecer eh, la acción por adelantado, es decir, anticiparse a lo que hay que hacer. Ordenar las acciones es programar. ¿Sí? En la programación lo que busca es dar respuestas a las siguientes cuestiones. La programación da respuesta a lo que se quiere hacer, y esa es la naturaleza del plan, al para qué se va a hacer, y eso es al fin que persigue, que son los objetivos, ¿sí? O las metas, el por qué se va a hacer, y es la programación determina la fundamentación y la importancia del por qué hay que hacer, el cómo se va a hacer, y ahí interviene la metodología, las acciones, los cursos de acción y esas medidas administrativas, financieras, tecnológicas que son necesarias, dónde se va a llevar a cabo, ¿sí? Esa intervención, y en ese caso tiene que ver con la localización, cuándo debe hacerse, y esto se relaciona con la ubicación. ¿Con qué recursos se va a llevar a cabo? Esto es importante, a veces uno hace planificaciones pero no tiene en cuenta los recursos, sobre todo los recursos económicos. A veces o los recursos materiales, o los recursos financieros, o los recursos del tiempo o espacio, o los recursos materiales. Es importante en una planificación poder programar los presupuestos y los recursos en forma adecuada. Es importante también poder establecer quiénes o quiénes lo van a llevar a cabo, van a ser los responsables de implementar ese plan de acción, ese plan de intervención. Y acá hay que tener en cuenta los recursos humanos. ¿Quién lo va a dirigir? ¿Quién va a coordinar? ¿Quién va a supervisar? Y tiene que ver con cómo vamos a elaborar la estructura del recurso humano, ¿sí? La estructura de responsabilidades de ese recurso humano. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta para poder programar las actividades o las intervenciones de las diferentes planificaciones. Pero ¿cuáles son las etapas o los momentos de planificación a nivel general? A nivel general, recuerden que hablamos de etapas que son bien estructuradas en una planificación normativa, pero en una planificación estratégica hablamos de momentos. ¿Sí? Es que son muchos más flexibles porque se van adecuando a los cambios a los cambios y a las coyunturas o a los puntos de inflexión que van surgiendo en la realidad social, en la vida diaria. Bien, entonces podemos hablar de etapas o momentos de planificación de un proyecto. Primero, que tenemos que, ¿cómo partimos? ¿Cómo iniciamos para poder elaborar una planificación? Igual que en un proceso de investigación. Hay algo que hace ruido. Hay algo que nosotros identificamos desde nuestros conocimientos como que hay una desviación respecto a lo que uno considera como normal, como ideal, ¿sí? Y eso tiene que ver con la percepción de cada uno. En el caso de lo que es la planificación comunitaria, tiene que, si bien parte por la percepción de un profesional, tiene que estar consensuada con el grupo comunitario, porque recuerden que en lo que es la planificación o la intervención comunitaria, hay que trabajar sobre lo que son las necesidades eh, reales de la población, las necesidades sentidas por la población, ¿sí? No las necesidades que yo percibo que para ellos es importante intervenir. Las prioridades dependen de la decisión de la comunidad, bien, para este caso de lo que es la intervención comunitaria. ¿Y qué vamos a investigar? ¿Sobre qué vamos a trabajar? ¿Sobre qué vamos a planificar? ¿Sobre qué problemas? Eso parten a través de, el diagnóstico que se
que se refiere a la conclusión que se llegó luego de haber recolectado información, de haber indagado, ¿sí? ¿Y qué vamos a programar? Vamos a programar un proyecto, un programa o un plan. En realidad, a nivel comunitario, lo que se elaboran son proyectos comunitarios que tienen, recuerden, menor alcance, más específicas son las intervenciones y en general tienen tiempos de planificación cortos, tiempos de planificación y de intervención cortos. Como cuarto paso es cómo vamos a gestionar ese proyecto y esto es lo que hablábamos anteriormente con las preguntas que estábamos haciendo. Eh, cómo lo vamos a gestionar? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Con qué recursos? ¿De dónde vamos a obtener esos recursos? ¿De una institución, de la comunidad, de otras organizaciones? Una quinta etapa sería cómo lo vamos a trabajar, cómo vamos a ejecutar, cómo vamos a delimitar esa estructura de responsabilidades, ¿sí? ¿Quién va a hacer cuál o tal tarea? ¿Qué grado de participación va a tener la comunidad? ¿Qué posibilidades de ajustes se van a tener en cuenta a la hora de intervenir? ¿Cómo vamos a realizar esos ajustes? Hay que realizar evaluaciones de los procesos, conocer el problema, identificar los logros, identificar obstáculos y decidir modificaciones. Es, ustedes tienen que es similar al la planificación para intervenir en la comunidad, es una planificación dinámica, en donde si bien están definidas las etapas, esas etapas dentro de lo que es la planificación estratégica o esos momentos se pueden ir redefiniendo. Igual que el proceso de atención. Cuando yo realizo la evaluación y hay algo que todavía no alcancé, reformulo el objetivo y reformulo las acciones o reformulo las acciones. Eso va a depender del problema. ¿Sí? Recuerden que las etapas se superponen dentro de lo que es el proceso de atención de enfermería. Acá pasa exactamente lo mismo. En una planificación estratégica yo tengo que ir reformulando los cursos de acción de esas intervenciones cuando surgen obstáculos, ¿sí? O no se alcanzó con el objetivo, nos estamos desviando de lo que fue planificado. Como etapa 7, como punto 7, ¿qué conclusiones sacamos? Y acá tiene que ver con recomendaciones, logros, objetivos, comparación con otras experiencias. En síntesis, ¿cómo podemos definir qué es planificar y en qué consiste? Planificar significa hacer planes, programas, proyectos, ¿sí? Buscar medios para alcanzar algo, para alcanzar un objetivo, para alcanzar metas, para alcanzar una situación real tomada como ideal y planificar es crear pensando en el futuro. Bien, es una herramienta para la acción. Y como último, para cerrar este tema, planificar es pensar en un futuro, es en algo que debemos lograr, algo que buscamos, algo que queremos conseguir. Es pensar un conjunto de acciones que están organizadas, ¿sí? En pasos para lograr un determinado fin, cumpliendo del mejor modo posible los objetivos que deseamos. Bien, eh, esto es a nivel general, un recordatorio, porque esto ya lo trabajaron en primer año, de lo que es planificar y los tipos de planificación que hay. Con esto cerramos esta presentación y nos vemos o nos encontramos en la próxima clase. Saludos a todos.